¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Les saluda Carlos Montero. Bienvenidos a Derechos Reservados, periodismo sobre periodismo. Nos espera por delante un programa realmente espectacular. Está con nosotros un periodista con una vasta experiencia en los medios ecuatorianos, que él dijo una frase que cuando la leí me llamó muchísimo la atención, la quiero compartir con ustedes. El periodismo no es una oposición, es un cuestionador del poder. ¿Cómo es para ser un cuestionador del poder? ¿Y de qué manera esto puede influir en la labor de nosotros los periodistas? También hablaremos de la diferencia de los medios audiovisuales, la televisión, la radio y los medios gráficos. Y quiero que vean el perfil de nuestro invitado. Luego le damos la bienvenida y tenemos una linda charla por delante. Jorge Ortiz tiene una licenciatura en Leyes de la Universidad Católica del Ecuador y estudios de Sociología en la American University de Washington. Ha ejercido el periodismo por más de 45 años. Incursionó en Diario El Comercio. Continuó su carrera profesional en Canal 8. Fue corresponsal en Ecuador de la Agencia Alemana de Noticias, articulista de Diario Hoy, presentador de noticias de Ecuavisa y director del programa Contacto Directo por 9 años. Ha colaborado en la revista Diners desde 1995. Fomentó el debate político en los programas de entrevistas Hora 7 y Este Lunes en Teleamazonas. Por presiones políticas, abandonó el espacio de entrevistas en el noticiero de la mañana de Teleamazonas. Le damos la bienvenida al señor Jorge Ortiz. Jorge, adelante, un gusto verte. Para mí el gusto, Carlos. Por favor, Jorge, se te ve espectacular. Adelante, como se dice en Argentina, ¿qué pinta? O sea, se supone que ya no debería estar bien, debería estar en ruinas. No digas eso. No, porque te digo, nos pasa a todos los que tenemos unos ciertos años en este negocio, que hay generaciones nuevas que nos empujan. Sí. Yo creo que estoy en mi mejor momento como periodista. Sin duda lo estás, sin duda lo estás. A ti se te ve muy bien. Gracias. Una pinta espectacular, un traje lindísimo. Muy bien, qué bueno, gracias. ¿Cómo te sientes? Pues bien, sí, me gusta. Por suerte, cada etapa de mi vida que ha ido terminando he empezado de nuevo, con malas perspectivas, con pocos horizontes, pero cada vez descubro que me va bien, por suerte. Después de 45 años trabajando en este medio tan complicado aquí en el Ecuador, ¿podés decir que te las sabes todas? No, sería un acto de soberbia, pero sí diría que me las sé casi todas. Casi todas, sí. Sí, especialmente las malas artes del poder para silenciar a los periodistas por las buenas o por las malas. Uno de los temas que queremos profundizar en estos programas, justamente la libertad de expresión, la relación que podemos mantener nosotros con el poder, con el sector privado, y por qué en estos momentos lamentables que se vive una polarización en Ecuador y en otras partes de Latinoamérica, nosotros los periodistas muchas veces somos parte de ese juego, somos parte de esa guerra y terminamos heridos porque la credibilidad nuestra está bajando mucho. Mucha gente no confía en el periodismo, lamentablemente. ¿Qué hicimos mal? Confrontamos al poder, que es haber hecho bien. Eso está bien. Lo denunciamos, lo investigamos. Y obviamente al poder no le gusta ser cuestionado. El poder quisiera ser, salvo unos pocos demócratas integrales, quisieran ser absolutos y quisieran ser perpetuos. Y entonces el periodismo, que tiene una obligación de ser contrapoder, el momento que los denuncia, que los cuestiona, genera un roce que deriva obviamente en retaliaciones y persecuciones. Pero lo que me llama la atención, totalmente de acuerdo contigo, nosotros, nuestra función es cuestionar al poder, no ser complacientes. Pero ¿por qué nosotros, la labor nuestra, cuando cuestionamos al gobierno, somos blancos de críticas por parte del gobierno, que no le gusta? Sucede acá, sucede en Estados Unidos en estos momentos con Donald Trump, que está enfrentado a la prensa. Pero ¿por qué los televidentes o los lectores o los que reciben nuestra información toman partido? Dicen, me parece que este periodista está haciendo demasiada política, no está haciendo su trabajo, tiene otras intenciones y nosotros vamos perdiendo credibilidad. ¿Cómo podemos evitar eso? Que no se convierta en una guerra política. Quizás la manera de evitarlo, y en el caso ecuatoriano es muy evidente, debemos evitar la radicalización. Y en algún momento... ¿Que existe o no? Sí, existe. Y empiezo haciendo mea culpa.
un momento dado, en un ambiente de alta tensión, de confrontación, como el que se creó en el Ecuador los últimos 10 años y medio, obviamente uno pierde a veces el centro perfecto, el justo medio que decía Aristóteles, ¿no? Nosotros lo perdemos. Los periodistas. Sí, obviamente acosados, agredidos, ofendidos por el poder. En estas épocas de una ofensiva agresiva, grosera del populismo, especialmente del peor populismo que fue el del socialismo del siglo XXI, obviamente la agresión fue de tal magnitud que los periodistas muchas veces caímos en esa tentación de confrontar en exceso. Jorge, te cuento el formato de este programa, además de nuestra conversación, que veo que va a ser muy interesante. También tenemos la participación de estudiantes universitarios, estudiantes de periodismo, docentes, que quieren justamente hacerte preguntas a ti. Empecemos con uno de ellos. Perfecto. ¿Se ha sentido usted maltratado o perseguido como periodista? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Es decir, yo creo que he sido un periodista, o he tratado de serlo, confrontador, y lo he sido con todos los gobiernos. La propaganda de los últimos años ha hecho que mucha gente se olvide de eso y crea que los periodistas hemos sido aduladores de los gobiernos anteriores y solo con uno nos pusimos críticos. Mentira absoluta. Una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. Y claro, eso ha hecho que muchos gobiernos tengan actitudes contrarias a lo que he hecho yo como periodista. Obviamente nunca con los excesos, los abusos, la prepotencia, la agresividad, la falta de escrúpulos y de moral del gobierno anterior. ¿Cuál es el objetivo nuestro de los medios y de los periodistas en esta coyuntura que estamos viviendo? Bueno, yo creo que el poder tiene muchos instrumentos a su disposición como para informar lo que hace, que obviamente informa lo bueno y trata de silenciar o opacar lo malo. Creo que la labor del periodismo es ser un contrapoder en ese sentido, decirle a la gente cuál es la verdad de lo que está ocurriendo, el otro lado de la verdad oficial. Ese es el deber del periodista. Lo que yo decía al comienzo de este bloque, una frase tuya que me llamó la atención y me gustaría que tú la amplíes. Vamos a repetirla, si la podemos poner justamente en nuestra pantalla y luego tú me das tu visión. El periodismo no es una oposición, es un cuestionador de poder. Comentario de Jorge Ortiz. Así fue. Claro, lo que pasa que en el gobierno anterior hubo un afán de presentar a los periodistas lo mismo que hace Trump, porque son idénticos Trump, con Correa y otros demagogos por el estilo. Trataron de presentar a los periodistas como que éramos la verdadera oposición, la oposición más terrible, la más agresiva, porque además supuestamente representábamos unos poderes económicos inconfesables. Y yo tuve que aclarar, no somos oposición, somos cuestionadores del poder. La gente quiere eso, que el periodismo le cuente la verdad, y la verdad no siempre es la que dicen los gobiernos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero también está el otro punto. La gente muchas veces nos ve a nosotros, cuando somos críticos de un gobierno, dicen ¿qué hay detrás de nuestra información? Quedamos muchas veces mal parados y creo que aquí en el Ecuador se usa el término de élite. Son periodistas de élite que están tan duros con un gobierno porque están presionados por distintos factores. ¿Cómo hacemos para que nuestro trabajo sea más transparente y que la gente no relacione nuestra labor, que tenemos que cuestionar qué es nuestro trabajo, con intereses oscuros que podrían existir? Carlos, hasta el año 2007, es decir, cuando empezó la década nefasta, en el Ecuador el periodismo era uno de los 3 sectores, de los 3 grupos que mejor valoración tenía por la gente. La gente tenía un gran reconocimiento a las Fuerzas Armadas y sobre todo a la Iglesia y a la Iglesia Católica y a los medios de comunicación, porque sabían que esa labor de crítica, de información sincera, genuina, de denuncia, había ocurrido con todos los gobiernos, es decir, no estaba ensañado con un gobierno de tal o cual tendencia. Después, con la propaganda atolondrante, multimillonaria, constante, la gente se olvidó de eso y empezó a creer que, en efecto, los periodistas o muchos periodistas representamos a un sector y solo a un sector y atacamos a un gobierno y solo a un gobierno. Mentira total. Mentira total, pero ¿por qué está esa percepción de la gente? Digamos que es una percepción.
¿Por qué está esa percepción y a qué se debe esa percepción de la gente? Bueno, en el caso ecuatoriano, como en el caso argentino, por ejemplo, en la época de los Kirchner, en el caso boliviano con Evo Morales, o en el caso nicaragüense con Ortega, y por supuesto en el caso venezolano con las dos larguísimas épocas del chavismo, es una propaganda muy eficiente, muy constante, muy malévola, que logra crearle a la gente dudas, y esas dudas poco a poco se van convirtiendo en certezas equivocadas, pero certezas. Jorge, vamos a seguir profundizando sobre este tema, un tema que interesa al Ecuador, se vive en el resto de Latinoamérica. No se puede hablar solamente de gobiernos progresistas, como tú estabas mencionando, porque Donald Trump es líder del Partido Republicano, Partido Conservador. En Argentina está el tema con Mauricio Macri, que también hay periodistas que están de acuerdo con su forma de hacer política y se lo ve la gente muy relacionados. Entonces surgió el término, que después lo vamos a conversar en el próximo bloque, de periodista militante. Me gustaría saber cuál es tu opinión del periodismo militante. Pero hagamos una muy breve pausa. Perfecto. También tenemos más intervención de estudiantes aquí en este programa de Derechos Reservados. Los esperamos. Seguimos conversando con Jorge Ortiz. Este bloque se lo vamos a dedicar a la libertad de expresión. Él es un acérrimo defensor de la libertad de expresión. Esto le ha costado serios problemas. Y otro término que vamos a hablar también es este término tan popular en toda Latinoamérica del periodismo militante. Jorge, hablemos ahora de los problemas que tuviste, que sufriste por ser un defensor de la libertad de expresión. Bueno, obviamente no tuve buenas relaciones con prácticamente ningún gobierno. Hubo gobiernos respetuosos en la historia del Ecuador que se resignaron a que hay un periodismo que denuncia, que informa, que no se calla, que no es parte del coro de los aduladores del poder. Pero creo que a ningún gobierno le gusta que lo denuncien. Claro, no hubo a lo largo de la historia del Ecuador, la historia cercana del Ecuador, sino unos pocos gobiernos que trataron de silenciar a los periodistas. De alguna manera fue el gobierno del presidente León Febres Cordero, después el del presidente Abdalá Bucaram, Lucio Gutiérrez tal vez, pero ninguno, obviamente ninguno con la violencia, la agresividad, la maldad, la perseverancia, la persistencia con que lo hizo el gobierno de Rafael Correa. Yo creo que defender la libertad de expresión no es defender el derecho de los periodistas a trabajar, es defender el derecho de los ciudadanos a estar informados. Tú tienes casi 5 décadas en este negocio y me estás diciendo que en el periodismo, hacer periodismo aquí en el Ecuador, que el común denominador es que todos los gobiernos ven a nosotros, los medios, con desconfianza, como enemigos. No como enemigos, con desconfianza. Con desconfianza. El anterior nos vio como enemigos. El resto con desconfianza. El resto con desconfianza. Tú te encuentras ahora aquí en la televisión pública. Este programa sale por la televisión pública. Después, estas son imágenes tuyas que me gustaría... Esta imagen tuya recorrió Latinoamérica, tú con estas cintas sobre la boca. Sí. Este gobierno, ¿cómo crees que ve al periodismo? Bueno, hasta ahora ha sido respetuoso de la libertad. Pese a que en este gobierno siguen estando, y con funciones importantes de poder, personas que fueron vinculados al correísmo más duro, opresivo y represivo, que participaron militantemente en un gobierno autoritario, represivo, que trató de silenciar todas las voces disidentes. Pero el gobierno, como gobierno el de hoy, ha sido respetuoso. ¿Ves una apertura, entonces, una apertura? El mismo hecho de que yo esté aquí, yo temía pasar por la puerta, porque, y no es exageración, es cierto, Correa en su infinita maldad incitaba a su gente a tomar retaliaciones físicas en la calle, contra los críticos, y no era fácil pasar por los lugares donde había un núcleo duro correísta. Justamente el editor del New York Times, porque me gusta muchas veces llevar el tema, que es un tema de aquí del Ecuador, el hecho que yo estoy aquí como moderador es porque me da la posibilidad, al no haber vivido estos años desde adentro, sino desde afuera, trabajando en la CNN, darte una visión, y no es el único que pasó aquí. En estos momentos, Donald Trump, justamente el editor del New York Times, que es uno de los medios críticos de Trump, dice que este discurso
esta violencia que utiliza en sus mensajes hacia la prensa pone en peligro a sus redactores, que cualquier seguidor, y tú me decías eso. Pero me gustaría que me amplíes esas imágenes que te decía, yo las vi desde Estados Unidos, tú que estabas con esas cintas en tu boca, ¿qué fue ese incidente? ¿Qué te queda de esa situación que se vivió aquí? A ver, en el año 2008 fue convocado una asamblea constituyente que dictó una constitución, un mamotreto intragable de 444 artículos, que incluyó además 30 disposiciones transitorias, una de las cuales estaba expresa, directamente dirigida contra el canal en que yo trabajaba. Había un afán por callar, el canal es el que está atrás en esas imágenes, y los periodistas salimos a la calle a demostrarle, a decirle a la gente que nos sentíamos así, amordazados, silenciados, porque ese era, sin duda, el objetivo del gobierno. Lamentablemente la gente estaba enloquecida por el consumo. El gobierno de Correa tuvo la suerte, fue una enorme coincidencia, de tener mucho dinero y entonces generó una actividad económica intensa que mucha gente consumió y mucha gente cambió. Y es doloroso decirlo, pero mucha gente cambió la televisión grande, el auto nuevo, el viaje a Miami, por el silencio. O sea, nos resignamos, aceptamos un gobierno opresivo, represivo, mentiroso, pero estamos consumiendo, estamos felices. Se están haciendo cosas. Pues lo que puede pensar la gente en esos momentos. Por ejemplo, en Argentina se decía de un gobierno, no quiero decir el nombre, bueno, está bien, roba pero hace. Que eso lamentablemente es la visión que tiene mucha gente y perjudica. Pero ¿cuál es el papel, ante esta mentalidad de algunas personas, cuál es el papel de nosotros, de los medios, de la prensa, en una democracia? O sea, decirle que hay que hacer sin robar, que los gobiernos tienen la obligación de construir carreteras, de construir sistemas de regadío, agua potable, alcantarillado, servicios básicos, de darle a la gente la infraestructura que necesita para mejorar cada vez más su nivel de vida, y que eso es una obligación de los gobiernos que hace con dinero público, y que su obligación además es hacerlo de manera honrada, sin robarse, sin comisiones, sin sobreprecios. Lamentablemente mucha gente, como tú dices muy bien, Carlos, piensa que, bueno, roba pero hace, dejémoslo porque nos estamos beneficiando, lo cual es una inmensa tontería porque es fomentar el robo. Totalmente, el problema nuestro de la corrupción que golpea a todos los países. No sé si conoces a María Gabriela Castro, es una periodista, colabora con nosotros y te va a formular una pregunta. Perfecto. Libertad de expresión es lo que los demás no quieren oír. Sin embargo, para ejercerla se requiere de responsabilidad y sobre todo de autocrítica. Tiene razón, coincide con ella, sí. Sin duda se requiere autocrítica y yo creo que en el Ecuador los periodistas en general fuimos muy autocríticos. Creo, aquí no había una norma de regulación, no había la ley Mordaza que se puso hace unos años, y los periodistas hacíamos un trabajo responsable, serio, con nuestras limitaciones en todo sentido, pero serio. ¿Nosotros los periodistas necesitamos una ley orgánica de comunicación que regule nuestro trabajo? No. No necesitamos. No, nada. Lo que se necesita es garantizar el libre acceso de los ciudadanos a la información. ¿Tú no estás de acuerdo con esta ley orgánica de comunicación? Absolutamente no. Eso vamos a profundizar. Incluso con las modificaciones que se le piensan hacer tampoco. No, creo que hay que derogarla. Incluso cuando yo tenía un programa de televisión por la mañana, cuando se discutía, tenía un tacho de la basura al lado de mi asiento y decía, este es el lugar para la ley de comunicación. Cuando me decían, no, le decía, aquí hay que ponerla. Pero ya el presidente Lenín Moreno dice que no la va a derogar. Bueno, el presidente Lenín Moreno, quien creo yo que se ha legitimado enormemente en el ejercicio del poder y le ha hecho un favor histórico al Ecuador enorme al haber descorreizado. Sin embargo, el presidente Lenín Moreno todavía le quedan ciertos sonsonetes del correísmo del cual fue parte. De eso lo hablamos más adelante. Quiero ahora darle paso a una estudiante universitaria que tiene una pregunta para ti. ¿Cuándo un periodista pierde la ética? Epa. ¿Cuándo la pierde? ¿Cuándo el periodista pierde la ética? Cuando trafica, cuando se entrega a poderes inconfesables, a intereses prohibidos. En el momento que un periodista está tratando de hacerse famoso para ser candidato a algo, cuando se vincula con algún sector. Es decir, creo que los periodistas en el Ecuador en general,
en general, y empiezo por mencionarme a mí, hemos sido muy cuidadosos en no tener nuestra acción periodística vinculada a ningún sector. Hemos trabajado, por supuesto, en medios que obviamente pertenecen a sectores que algún recurso tienen, pero no hemos vinculado nuestro trabajo a los intereses que esa empresa pueda tener. Eso es muy distinto. Te doy mi opinión personal y es una opinión de una persona que no vive aquí en el Ecuador, pero sí me gusta conversar muchísimo con la gente en la calle, con los taxistas, con las personas que me saludan. Muchos de ellos no tienen esa visión, lamentablemente, de los periodistas ecuatorianos. Los ven a los periodistas ecuatorianos que están relacionados, podría ser con el gobierno de turno o podría ser con distintos intereses monetarios. ¿Por qué? Y te digo mi opinión, tal vez no estoy en lo cierto, pero es la percepción que me da de hablando con la gente en las calles acá en Quito. No estamos bien vistos nosotros, nuestro gremio, y por eso creo que es bueno este programa, Derechos Reservados, para poder conversar y para decir qué hicimos mal, qué podemos hacer mejor. No, podemos hacer mejor muchísimas cosas. Ahora, creo que no solamente eso ocurre en el Ecuador. Yo como periodista cada vez que viajo trato de preguntar cuál es la opinión que eso, el taxista, el peluquero, la señora de la tienda, tiene de la prensa. Y en general hay esa visión distorsionada. Creo que en gran parte se debe a que los medios, los gobiernos no suelen tener buena relación con los medios. Y cada vez que hay una información que no les gusta, pues tienen que decir que es una información que ha sido distorsionada, aumentada, disminuida, ocultada, lo que sea por los medios, para ellos a su vez ocultar su propia incapacidad o su propia impotencia. Más aún, como en el caso ecuatoriano, ha habido tantos años de una propaganda taladrante tratando de convencer a la gente que los periodistas somos unos seres malvados, perversos, que lo que nos hemos dedicado a defender intereses ocultos para dañar a un gobierno popular, lo cual era exactamente lo contrario en ambos casos. ¿Cómo te manejas con las redes sociales? Los dos somos de la vieja escuela. A mí me costó, ahora me apasiona. ¿Cuál es el caso tuyo? A mí me sigue costando. ¿Te cuesta todavía? Sí, además no he querido tener Twitter ni Facebook porque en una época había muchos trolls pagados por el gobierno anterior que se dedicaban a inundar las redes de ofensas, de ataques, de agresiones y amenazas. Entonces, ¿para qué ponerme a tiro de esta gente ponerte pagada? a eso, te entiendo. Quiero compartir contigo esta claqueta. Y después me gustaría conocer tu opinión. Ahí vemos todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Yo aquí digo lo que me da la gana. Mucha gente cree que porque tiene un teléfono inteligente, en acceso a una computadora, ahí en su cuenta de Twitter o puede decir cualquier barbaridad. Te digo, a mí este fin de semana, yo estoy muy metido con el tema, me preocupa el éxodo de venezolanos, cómo se repercute aquí en Latinoamérica, en Ecuador. Y por tocar ese tema, en la cuenta fue en mi canal de YouTube, primero me dijo, viejo periodista, ahí ya me empezamos mal, ahí no me gustó nada. Después dice, métete en tus problemas, en tus asuntos, te vamos a golpear donde más te duele. Déjate de jorobar con el tema de Venezuela. ¿Con qué necesidad? ¿Con qué necesidad te van a decir eso? Claro. La gente puede decir absolutamente lo que quiere en las redes sociales. Está bien que la gente diga lo que quiera en las redes sociales, que una persona que esté en su casa amenace a un periodista que está haciendo su trabajo. Lamentablemente, o sea, yo creo que no hay que poner restricciones, que la gente debe tener derecho a expresarse. El problema es que cada persona debería tener un poco de sentido, ¿no? Es decir, decirle a un periodista, en este caso a Carlos Montero, decirle que se meta en sus problemas como que el problema del éxodo de venezolanos, como el problema de un país saqueado por el socialismo del siglo XXI, empobrecido hasta esos niveles, no fuera un problema de todos. O sea, claro, no creo en la censura, pero sí creo en el autocontrol. Tampoco que es autocensura, porque si no le estamos haciendo el favor. Si nosotros nos autocensuramos, le libramos al gobierno, a cualquiera que sea, de tener que censurarnos y pagar el costo político por hacerlo. Pero sí tenemos que tener una equidistancia, una racionalidad, una sensatez. Totalmente. Me gustaría tenemos que hacer una muy breve pausa, pero Jorge, tú me decías que tu idea es la Ley Orgánica de Comunicaciones, tú tenías tu programa, la ponías en un tacho de basura. Exacto.
Yo no creo que haya que tirarla por completo, pero es un tema que me gustaría profundizar, conversar en la próxima. Hay leyes civiles y penales para cualquier exceso que pueda cometer la prensa, los periodistas o por medio de la prensa y los periodistas. Creo que cualquier ley que vaya más allá de eso, de esas leyes civiles y penales, es necesariamente amordazante. Hagamos lo siguiente, cuando regresemos tenemos distintos artículos de esta ley que queremos analizar, que tú nos des tu perspectiva, qué se piensa cambiar de esta ley, qué es lo que tú opinas, y eso lo hacemos brevemente, tan pronto regresemos de una pausa. Los esperamos. Continuamos aquí en Derechos Reservados. Del año 2013, Ecuador tiene una ley orgánica de comunicación. Durante este ciclo tuvimos la oportunidad de hablar con varios periodistas que nos dieron su opinión sobre el tema. Algunos coinciden que es necesario ciertas reformas a esta ley orgánica de comunicaciones, otros dicen que directamente no se necesita. Uno de estos últimos, el señor Jorge Ortiz, que dice que nosotros no necesitamos este tipo de ley. ¿Por qué está generando tanta polémica? ¿Por qué algunos de nuestro gremio dicen que sí es necesario y otros, como el caso tuyo, rotundamente dicen no hace falta? Bueno, hay gente que en el Ecuador siempre tuvo una tendencia en que el Estado debe meter la mano en todo y que por lo tanto también tiene que meter la mano en la comunicación. Y por eso muchos de mis colegas, de mis queridos, apreciados y respetados colegas fueron muy correístas, estuvieron muy metidos inicialmente en esas ideas y claro, comparten ciertas formas de ver el mundo. Yo creo que el momento que hay una ley de comunicación se la puede reformar para que sea una ley que garantice los derechos de la prensa y por lo tanto de los ciudadanos para ser informados a través del medio que cada uno elija. Pero el momento que existe una ley y se la reforma, como puede ser actualmente, para volverla liberal, para volverla respetuosa, también se corre el riesgo de que más adelante se la vuelva a reformar y se la vuelva a poner opresiva y represiva. Lo mejor es que no exista. Y hay leyes civiles y penales, insisto, para sancionar cualquier exceso. Jorge, vamos por parte, vamos con el artículo 42, que es uno de los artículos que los periodistas que hablamos, que están a favor, están de acuerdo, porque tiene que ver con los derechos de los comunicadores. Quiero que vamos a ver el artículo 42 y después me das tu opinión. ¿De acuerdo? Ley Orgánica de Comunicación, artículo 42. Libre ejercicio de la comunicación. Todas las personas ejercerán libremente los derechos a la comunicación reconocidos en la Constitución y esta ley a través de cualquier medio de comunicación social. Me sigue pareciendo innecesario, Carlos. ¿Innecesario? Sí, porque los derechos no tiene que reconocer la Constitución ni las leyes. Los derechos existen por sí solos, son consubstanciales a la persona humana y a su libertad. Entonces no tiene que ser el Estado el que nos diga por medio de una Constitución y de las leyes que tenemos ese derecho. Lo tenemos por nosotros mismos. El problema es, insisto, hoy existe este artículo que respeta los derechos. Mañana se lo reforma y nos vuelven a coartar. ¿Qué pasó con el tema de lo que es el periodismo? Si es un servicio social o si es un derecho, la Corte lo acaba. Pero te quiero decir algo a propósito de la Corte. También tuve la oportunidad en esta estadía mía aquí en Ecuador, hablar con varios colegas que muy amablemente me hicieron informes o que me los encontré en distintos eventos. Y muchos de ellos me decían lo siguiente, me gustaría conocer tu opinión, que antes del 2013, de esta Ley Orgánica de Comunicación, la profesión de los periodistas estaba muy desprestigiada en el sentido de que le pagaban muy poco, que no los protegían y muchos de estos periodistas que están en la calle me dicen que la situación cambió luego de esta ley orgánica, que el trabajo de ellos fue más valorizado de lo que era antes cuando no había esta ley orgánica de comunicaciones. ¿Tú no estás de acuerdo con ellos? En absoluto. En absoluto. En absoluto. Creo que esa ley lo que sirvió fue para que se cumpla el propósito para el cual el gobierno anterior la creó, para oprimir, reprimir y silenciar, que la gente no se entere, por ejemplo, de la corrupción monumental, faraónica que hubo en el gobierno anterior y que mucha gente recién hoy, cuando ya se fue Correa, descubre. Y el presidente Lenín Moreno está de acuerdo en aceptar estas diferencias que tenemos sobre este tema, que es un tema polémico y es un tema que se está debatiendo en la Asamblea Nacional y es un tema que tú estás siguiendo también, me imagino. Sí,
Pero te veo muy escéptico, sin confianza. Sí, Carlos, yo hace 8 años, un poco más de 8 años, salí del medio en el que trabajaba y prácticamente rompí todo nexo con el periodismo. No lo rompí por voluntad propia, me lo hicieron romper, me sacaron del periodismo, hubo demasiadas presiones, no solo en medio del medio que trabajaba, sino en general a los medios para que Jorge Ortiz no vaya porque sería enemistarse más con el gobierno. Entonces, en estos 8 años yo he tenido que dedicarme a otra cosa. Yo ya con frecuencia digo que soy ex periodista, no periodista porque hace 8 años que no lo ejerzo. Quiero que, Jorge, que escuches lo que te quiere preguntar una periodista, justamente, que estamos hablando sobre ello, sobre nosotros. ¿Es procedente que un periodista aproveche sus espacios para catapultarse como asesor político? Por supuesto que no. Y yo no lo he hecho nunca, jamás. Y conozco a muchísimos periodistas que han desarrollado una muy larga, fructífera, eficiente labor como periodistas que jamás se han catapultado ni para ser asesores políticos ni para nada. Pero hay casos, todos conocemos periodistas. Están muy mal. Que si tú no estás de acuerdo en eso. No, claro que no. El periodista tiene que ser periodista y solo periodista, independiente. Si nosotros exigimos que el poder nos respete, también tenemos que estar a la altura de nuestra independencia. Es decir, ¿cómo podemos exigir que el poder no se inmiscuya en el derecho de los ciudadanos a ser informado a través del medio y del periodista que cada uno elija, si cada uno de nosotros o algunos de nosotros nos vinculamos a intereses torcidos? Creo que eso está muy mal. A propósito de los intereses, quiero hablar ahora justamente de seguir hablando de las reformas. El artículo 69 es la obligación del 10%, por lo menos, de la pauta en medios pasa del sector privado al sector público. Este tema de la pauta es un tema que lo utilizan muchas veces los gobiernos como arma para manejarnos a nosotros. ¿Y tú cómo ves esto del artículo que dice 69? La obligación del 10%, por lo menos, de la pauta en medios pasa al sector privado al sector público. Me parece muy mal, porque igualmente, hoy es 10, mañana puede ser 20, 30 o 50. Y además, ¿qué se va a hacer con ese 10%? ¿Se van a promover campañas de vacunación, campañas de civismo, campañas de respeto al prójimo, campañas de tolerancia? ¿O se van a promover odios, rencores, resentimientos, confrontaciones? A mí me parece que todas esas cosas suenan muy bien, funcionan muy mal. Jorge, tú mencionabas que te sacaron de la cancha. Indudablemente que no te dejaron ejercer tu profesión, que eso está muy mal. Entre estas reformas que estamos hablando, que está patrocinada por el gobierno, se plantea eliminar la Supercom, ese ente tan temido por muchos periodistas. La figura del linchamiento mediático y que la justicia ordinaria tramite los reclamos por réplica y rectificación. ¿De esto estás de acuerdo o también marcamos en la lista de no? Sí, hay que marcar esa ley. No debe existir Supercom, no debe existir esto. Es un tribunal inquisitorial. Pero acá lo plantean eliminar la Supercom. En eso estoy de acuerdo. Sí, pero por eso no debe haber una ley de comunicación y por lo tanto no va a haber un tribunal encargado de inquisitorialmente aplicar esa ley. ¿Y estamos nosotros capacitados, los periodistas, para autorregularnos? Yo creo que somos seres maduros, responsables, que tenemos cierta formación y que tenemos que saber que nuestra profesión tiene una alta responsabilidad social y tenemos que ejercer nuestra profesión con responsabilidad social. Entonces no se trata ni de censurarnos, ni de que nos censuren, ni de que alguien tenga la potestad de controlarnos. Se trata de que cada uno de nosotros, a su más leal saber y entender, de acuerdo a los principios éticos y morales que todos tenemos o deberíamos tener, cumplamos nuestro trabajo con altos principios. ¿Cómo manejamos nosotros los medios la comunicación? Hablabas tú de que somos seres que pensantes, que nos podemos comunicar unos a otros. Los medios dicen, por ejemplo, bueno, vamos a tratar esta noticia de tal manera, vamos a tratar esta noticia de tal otra manera. ¿Hay algún tipo de relación entre estos medios para el manejo de la información? No que me conste. No que me conste, trabajé muchísimos años. ¿Pero sospechas que puede ser que sí? Sospecho que sí. Como mucha gente sospecha que podría suceder eso. Sospecho que podría suceder. No sé si haya sucedido, no sé si esté sucediendo. Yo puedo decirlo con absoluta franqueza, y quienes me conocen saben que lo que digo es cierto. Nunca participé en ninguna reunión en que digan coordinemos
la información en tal o cual sentido, hagamos una campaña a favor o en contra de alguien. Nunca he sabido de una coordinación de los medios. Más aún, yo creo que si hay un sector de la economía en que los medios, en que las diferentes empresas luchan más a diario, más descarnadamente, es en la comunicación. Tú que tenés una amplia trayectoria, ¿nunca en estos años sufriste ningún tipo de presión de arriba? Decir, no, Jorge, este tema mejor no lo tratemos, o le estás pegando demasiado, o tenemos que pegarle a fulano de tal. No tuviste ningún tipo de directiva, tuviste una total independencia en todos estos años. Sí, lo que pude haber tenido es sugerencias. Sugerencias. Cuidado, no crees que deberías bajar el tono. Y una vez que no bajé el tono, hace ya bastantes años, una vez que no bajé el tono, hablé con el dueño del medio, me dijo, te he pedido que bajes el tono en este tema específico, no lo hiciste, creo que sería mejor que te fueras, y me fui. Van a ser 20 años. Son trabas a la libertad de expresión. Estas sugerencias que nos puede dar la gerencia, lo son. Son trabas. Lo son, pero el periodista tiene el derecho a aceptarlas o no aceptarlas. Yo no las acepté y me fui. Me llama la atención un tema que es en estos momentos noticia en Estados Unidos. Estaba leyendo un artículo de opinión de Jorge Ramos. Jorge Ramos, no sé si lo conocen bien aquí en Ecuador, es un periodista hispano de la cadena Univisión, muy importante, que él se enfrenta directamente al presidente Donald Trump. En una conferencia de prensa, él se adelanta a otros periodistas, le quiere hacer una pregunta a Trump, Trump no se la acepta y le pide a su equipo que lo retire. Lo que decía en este artículo de opinión en El País de España, Jorge Ramos, que lo que más le molestó, la falta de solidaridad de sus compañeros, de nuestro gremio, que solamente 2 periodistas salieron a criticarlo de que Trump lo haya votado de esta conferencia de prensa, el resto continuó haciendo su trabajo y no le importó. Y decía que hay falta de solidaridad entre los periodistas. Tú, por ejemplo, en este caso, que tú sufriste esta situación, cuando te sugieren hacer algo, tú dices que no y te quedas sin trabajo. ¿Hubo algún tipo de solidaridad por parte de tus compañeros? ¿Cómo es la situación aquí en el Ecuador? Me duele decir que no hubo solidaridad. No hay solidaridad tampoco. Por lo menos en mi caso, hubo mucha gente que me llamó, sí, mucha gente que se solidarizó privadamente conmigo, pero públicamente no. Es decir, yo creo que cronológicamente, tengo el orgullo, la vanidad de decir que cronológicamente quizás fui la primera persona a la cual Rafael Correa le insultó. Y creo que mucha gente en ese momento hasta se alegró, decía, este tipo es muy radical, es un crítico demasiado constante. Alguna vez me dijeron que soy un amargado porque a todos los gobiernos los critica. Es decir, pero entiendo también que habíamos 2 periodistas, Carlos Vera y yo, que de alguna manera copábamos un espacio y que éramos un tapón para que otros periodistas surjan, por lo menos en ese tipo de espacios. Y mucha gente, creo yo, sospecho yo, espero estar equivocado, hasta se alegró de que haya una campaña especialmente dirigida contra nosotros 2, y creo que primero contra mí, porque yo cronológicamente fue anterior a todos en su crítica a Correa. Mucha gente se alegró de que al fin estos 2 viejos los despachen para que podamos entrar otros, que además estamos más cerca de este joven economista que ha llegado para cambiar el país y democratizarlo, porque se engañaban. Hagamos lo siguiente, hagamos una muy breve pausa. Cuando regresemos nos queda el último bloque, ¿no es así? Estamos en el cuarto bloque, se fue rapidísimo. Vamos a hacer un ping-pong. Preguntas, respuestas, y justamente vamos a hablar del papel nuestro, de los medios, y qué le podemos dar nosotros a estas nuevas generaciones que están avanzando y que están golpeando la puerta con mucha intensidad y con mucha fuerza. Enseguida regresamos, los esperamos aquí a Derechos Reservados. Continuamos aquí en Derechos Reservados conversando con Jorge Ortiz. Jorge me decía en el bloque anterior algo que me llamó la atención. Cuando él fue censurado y tuvo que dejar un medio importante por presiones de la gerencia, nuestro gremio, los periodistas, no fueron solidarios con él. Y algo que me decía, que me llamó la atención y por eso quiero que me lo profundice ahora, decían, bueno, sacamos a estos viejos porque viene una nueva generación y nos conviene a nosotros que él tenga problemas. Y esto me lleva, Jorge, a la pregunta que te va a hacer una universitaria, y después me gustaría hablar del caso tuyo y cómo ves esto que te va a preguntar ella. Escúchala. ¿El periodista tiene fecha de caducidad?
Opa. Sí, sin duda, No claro. tiene. Pero creo que en todas las profesiones hay una fecha de caducidad. Hay que retirarse, hay que saber retirarse en algún momento. Y claro, obviamente los periodistas no estamos exentos de eso, ¿no? Una sola aclaración, Carlos, creo que son dos momentos distintos. Una vez yo preferí salir de un medio cuando me pidieron silencio y Sí. preferí no quedarme ahí. La época en que yo salí de los medios, que fue en el gobierno anterior, ahí fue donde sentí la falta de solidaridad, porque en el caso anterior yo salí, en este me empujaron. Y creo que ese fue el momento en que mucha gente dijo que se vaya, en fin. También tuve, claro, enormes gestos de solidaridad, de afecto, de gente que me llamaba, que me abrazaba, que me mandaba mensajes, pero de todo un poco. Un poco de todo, como es la vida. ¿Regresarías a la televisión? Yo te lo dije al comienzo y cuando te di el piropo me dijiste, porque no tengo que estar bien. Uno a veces se pone a la defensiva. Yo te lo dije Claro. en buena onda. Qué bien Claro. que estás. No, Y lo tú tomé en dices, buena onda. no tengo que estar bien por la edad que tengo. No, está Sí. perfecto. Te veo que tenés un muy buen sastre. Sí. No, se te ve muy bien vestido, tenés toda la pinta. ¿Volverías a la televisión? A ver, por el tema ese de la fecha de caducidad, creo que debería pensármelo bien. Es decir, creo que hay que dar paso a nueva gente. Espero que sea gente preparada. Creo que en este momento todavía hay un pequeño vacío en la televisión. No soy un televidente asiduo, más bien soy un televidente muy esporádico. Yo soy un tipo más de lecturas que de audiovisuales. Pero si es que tuviera la ocasión de volver a un programa de peso, con substancia, que significara algo en la opinión pública, lo pensaría dos veces. No estoy seguro si ya me llegó la fecha de caducidad y sobre todo si es necesario que entren personas más acordes con la época. Precisamente esta época que estamos viviendo, esta situación coyuntural, ¿se presta a un relevo generacional en nuestro negocio, en el periodismo? Bueno, creo que siempre es necesario el relevo, ¿no? O sea, es indispensable que siempre vaya entrando nueva gente, pero en el periodismo creo yo que más que en otras profesiones es necesaria la formación. Y yo creo que muchas veces, significativamente en el Ecuador, los periodistas en general han pecado de que se han dedicado mucho a la información y se han olvidado un poco de la formación. Y muchas veces al no tener la formación suficiente han podido ser engañados, como ocurrió, por ejemplo, con esta camada anterior o con el gobierno anterior. Pero creo que si es que hay gente que se forma, si hay gente que se prepara, si hay gente que está dispuesta a asumir los sacrificios, las dificultades de esta profesión, creo que es bueno que entre gente joven con ideas nuevas. Estamos hablando de distintas formas de hacer el periodismo. Tuvimos la oportunidad de hablar con periodistas de investigación. También está el tema de los periodistas de opinión. ¿Tú estás preparado para periodista? ¿Te gustaría hacer periodismo de opinión? Creo que, ¿Qué es lo que tú haces? Creo que siempre he hecho periodismo. Siempre de opinión. hiciste, tú caracterizas tu forma de hacer periodismo, Sí, periodismo de opinión. Y siempre he dicho que no intento ser imparcial, o sea, no trato de buscar una absoluta equidistancia. Creo que la información tiene que ser equidistante, tiene que tratar de dar todas las versiones de un mismo hecho, pero la opinión sí tiene una connotación subjetiva. Totalmente. Inevitablemente. Inevitablemente. Te dicen el Nostradamus de la política y también te vi cuando estaba buscando material tuyo para la entrevista, te veía siempre con esa lapicera. En los medios que trabajabas y aquí en la entrevista que estás del otro lado, ¿no? Porque yo te estoy entrevistando a ti, también tienes. ¿Es una cábala? ¿Es una...? ¿Cuál es el motivo de No. Muchas veces veo a la gente, sobre todo cuando es entrevistada, que se pone muy tensa, aprieta las manos, está muy sin saber dónde ponerlas. Creo que una buena manera de descargar energías es esto, no es la varita mágica de Nostradamus, por si acaso. Lo de Nostradamus viene más bien porque creo tener un buen conocimiento de las personas y por mis muchas lecturas, sobre todo en los temas históricos vinculados con las épocas de mayor autoritarismo, de hablo históricamente, estoy hablando de los zares de Rusia, de los Luises, en Francia, de los Tudor en Inglaterra. Creo yo que
capto muy bien la mentalidad malvada de los autócratas y puedo anticiparme a sus hechos. Y eso hice en el Ecuador y mucha gente dice, lo que vaticina se cumple. ¿Te molesta que te digan el Nostradamus? No te molesta para Al nada. contrario, lo siento como un reconocimiento a que en efecto he acertado en mis anuncios y en mis predicciones. Que son acertadas entonces. Se te dieron en varios casos. ¿Cuál es la que tú recuerdas tipo en estos años? ¿Qué trabajo que tú dijiste que iba a suceder y sucedió? ¿Qué es lo que, por ejemplo, que no puedes explicar por qué esto de Nostradamus? ¿Cuál fue el hecho que, por ejemplo, tú dijiste y se cumplió? Mira, por ejemplo, razón, dije Ortiz. hace 12 o 13 años que Correa va a ser un autócrata y que iba a ser un tipo que no iba a entregar el poder y que iba a gobernar con absoluta... Pero lo entregó el poder. Porque no le quedó más remedio, porque iba a perder las elecciones, porque si no era el candidato Moreno de Alianza País. Moreno le puso a Alianza País los 3 o 4 o 5 puntos porcentuales que necesitaba para ganar la elección. Sin esos 4 o 5 puntos que eran de él, solo con los votos de Alianza País, Correa perdía. Y después dije que sea quien fuera el presidente, cuando empezaba la campaña electoral última, ya sea que ganara Lenín Moreno, el candidato del gobierno, o cualquiera de la oposición, el líder de la oposición iba a ser Correa. Y lo dije, me dijeron, se te fue la mano, o sea, ya tu animadversión a Correa llega a extremos paranoicos. Y no me equivoqué, Correa se convirtió rápidamente en el primer líder de la oposición. Tú hablas de que te gusta escribir. La parte gráfica, la parte libros, escribiste varios libros. Lo que me gustaría saber, en cuanto hablabas de la independencia que tenemos que tener los periodistas con los políticos, si un político viene y te dice, Jorge, necesito que alguien me escriba un libro sobre mí, ¿tú lo harías? Bueno, hoy me sentiría libre de hacerlo. No creo que me interesaría escribir específicamente sobre un político. Los libros que escribo yo son libros de historia universal, relatos cortos sobre historia universal y generalmente historia bastante antigua. Pero hoy que ya no ejerzo el periodismo, que ya no escribo en la revista Diners, pero que es una gran revista, creo que es la mejor revista del país, que tiene una enorme circulación. Y ahí escribo artículos sobre historia y sobre política internacional, no me meto nunca en los temas nacionales, entonces me sentiría más libre de escribir sobre un político nacional, pero no es lo que me llama la atención ni lo que me interesa. Me sentiría libre de hacerlo, pero no sé si lo haría. Fuiste corresponsal de un medio extranjero aquí en el Ecuador. ¿Cómo es cuando sea bajo ese puesto de trabajo? Tú estás informando sobre tu país al extranjero. ¿Qué es la información que te piden? ¿Cuál es el interés que está generando Ecuador en el exterior? ¿Cómo se pone un periodista cuando tiene que informar sobre su país al mundo? Y muchas veces lo que está sucediendo en su país tal vez no es lo que a él le gustaría que ocurra. Bueno, creo que ¿Te cambia la forma de dar la información? ¿Te condiciona de alguna manera el que tu público no sea el público del Ecuador, sino sea público de otros países que les interesa lo que está pasando aquí en el Ecuador? Sí, me condiciona, pero creo que es indispensable para el periodista distinguir cuándo está haciendo información y cuándo está haciendo opinión. Cuando está haciendo información tiene que ser lo más objetivo, lo más aséptico posible, de manera que la información sea completa. El momento que se hace opinión, uno vuelca sus sentimientos, sus ideas, sus criterios, sus formas de ver el mundo. Cuando, claro, se hace información para el exterior, se hace información, no se está haciendo información objetiva y se da con la mayor contextualización posible y tomando la mayor distancia posible de los hechos. ¿Cómo tú crees que se lo vea al Ecuador desde el exterior? Por tu comunicación con estas empresas que te contrataban. ¿Qué te dicen de tu país? ¿Y tú cómo explicas lo que se está viviendo aquí en el Ecuador? Es difícil explicarlo. Es difícil explicarlo. Es difícil explicarlo. ¿Es un país difícil, Ecuador? Es un país complejo. Complicado. Sí. Es difícil explicar que hubo durante 10 años y medio un gobierno absolutamente ineficiente, sumamente corrompido y brutalmente opresivo. Y sin embargo tenía respaldo popular y ganaba las elecciones. Y también es difícil explicarle a la gente que un gobierno salido de esa misma matriz, de esas mismas entrañas, hoy se haya dedicado a desmontar las instituciones más opresivas y represivas del correísmo. A la gente, me imagino que tú, como argentino, viviendo en los Estados Unidos, te debe haber sido difícil entender qué pasa en ese país. Cómo es que en vez de profundizar el modelo, como hizo Maduro con Chávez, lo que hizo fue
desmontarlo. Y yo creo que eso le da enorme legitimidad y un papel y un rol histórico significativo al presidente Moreno, haber entendido que ese modelo, el que aplicó el correísmo, con él como parte, era un modelo ineficiente. ¿Se están y viviendo caduco. aires de libertad en estos momentos? Sin duda, sin duda. Muy significativamente. Digamos al revés, periodistas que estuvieron en aquel entonces de acuerdo con Rafael Correa, ¿hoy tienen espacio en los medios? Sí, supongo que sí. ¿Tienen espacio en los medios los periodistas? Sí. No se les cierran las puertas como se les cerraron a los que estaban en contra de él. Sí, claro. Yo no hubiera venido jamás acá, no me hubieran invitado, no me hubieran dejado pasar por la puerta. La postura que te pregunto es al revés, ¿no? Claro. Que en estos momentos hoy se puede venir acá. Lo que pasaba antes, claro, tal vez sucede, pero me alegra que claro, que y no porque... solamente periodistas. Ajá. Hubo mucha gente en las más diferentes actividades que durante 10 años tuvieron que mantener un silencio o cómplice o atemorizado y que hoy están hablando, están diciendo sus cosas, están expresándose. Estamos hablando del periodismo y la política. Quiero mostrar una cita tuya sobre este tema y profundizamos sobre eso. Siempre he tenido dificultades con el poder. ¿A qué se debe que siempre has tenido dificultades con el poder? Quizás sea mi forma de ver el periodismo, ¿no? El periodismo creo yo que tiene que tener un papel de contrapoder, de balance, ¿no? Lo que llaman los americanos los checks and balances. Yo creo que uno de los checks and balances más importantes de la sociedad es el periodismo. Y claro, los gobernantes no les gusta que les pongan el dedo en la llaga, ¿no? No les gusta, evidentemente. Algunos reaccionan democráticamente diciendo no me gusta, pero lo acepto. Y otros dicen no me gusta y por lo tanto lo impido por todos los medios posibles, cinismo incluido. Jorge, ¿cuál es tu hoja de ruta? ¿Qué esperamos de Jorge Ortiz? ¿Qué es lo que te gustaría hacer ahora en este punto de tu carrera? Bueno, casi doy por terminada, ya di por terminada mi carrera hace 8 años cuando salí y vi que los medios estaban definitivamente o parecían definitivamente cerrados para mí. Si se presentara una oportunidad que no la vislumbro, pues tendría que considerarla. Por lo demás, yo estoy dedicado a otras cosas, a mis libros, a mis temas de historia universal, doy conferencias, doy charlas. De eso, de temas de historia universal que siempre me apasionaron, en los cuales obviamente profundizaba estos años, porque claro, tengo mucho más tiempo libre como para poder hacerlo y por ahora no veo un horizonte más allá de esa nueva actividad que tengo ahora. Jorge, te agradecemos muchísimo, fue un gusto hablar contigo. Gracias, Carlos. Es una institución del periodismo aquí en el Ecuador y lo que decía Jorge es cierto, indudablemente muchas veces se busca qué forma nosotros tenemos para relacionarnos con el gobierno, qué sucede cuando estamos muy de un lado o muy del otro. Y justamente el formato de este programa es debatir qué es lo que estamos haciendo nosotros bien, qué es lo que estamos haciendo mal, para justamente poder ejercer nuestra profesión de la mejor manera, más honesta y ética posible. Espero que nos hayan disfrutado de este programa y que nos acompañen la próxima semana aquí en Derechos Reservados. Les deseo que pasen una excelente noche.